¿Listo? Va que va. Bueno, pues vamos a hablar sobre el Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1882 a 1889. Y bueno, pues como saben, durante el siglo XIX, pues el Estado Liberal Mexicano, encabezado por Porfirio Díaz, estuvo impregnado de un ambiente modernizador. Y pues como parte de este proceso, eh, perdón, como parte de ese proceso de construcción nacional y de progreso, pues la educación no fue la excepción, ¿no? Y fue parte fundamental, pues, del proyecto modernizador porfirista. Ello lo hizo necesario replantear la función del Estado en materia educativa. Así, se buscó adecuar la educación a nuevas necesidades y encaminar hacia fines nacionalistas. Ahí se intentaba definirse como una nación moderna dentro del contexto mundial del capitalismo, y pues para ello se utilizó la educación como el factor central de la unidad, ¿no? La instrucción era el medio para combatir el analfabetismo y para formar hombres leales del Estado, por lo que se hizo necesario que el proyecto educativo nacional del Porfiriato ordenara y unificara las distintas propuestas hechas por teóricos, pedagogos, hombres de Estado, profesores y juristas. Y pues es en este contexto que se hizo necesaria la convocatoria de una reunión especial, y ahí es donde entra el Congreso Nacional de Instrucción Pública de 1889. Este fue el foro pues adecuado para discutir los aspectos educativos. En dicho evento se diagnosticó la situación de la educación y se definieron los lineamientos y las políticas que tenían que seguirse en materia educativa durante el porfiriato. Se calificó la realidad educativa, cuyo rasgo distintivo pues era la desorganización, pues no existía una homogeneidad en las leyes, en todos los reglamentos, sistemas escolarizados, métodos y los programas, ¿no? Y pues, en síntesis, no había acuerdos precisos en materia educativa. Una prueba de ello era que en cada estado del país se establecían los parámetros que se creían adecuados para la enseñanza. Además que la diversificación y la competencia de las distintas instituciones de enseñanza pues fue constante. Eh, Unos ejemplos que les puedo dar, pues es que, por ejemplo, los establecimientos de beneficencia, pues sostienen escuelas que están sometidas a la Secretaría de Gobernación, ¿no? La escuela militar está sujeta a la de guerra. La de Minas y Agricultura pertenece al Ministerio de Fomento. La mayor parte de las primarias corresponden al ayuntamiento. En los estados, pues sucede otro tanto con las que sostienen los gobiernos locales y las que están a cargo de los municipios. Y pues así difícilmente se pueden obtener datos respecto a la instrucción pública en el país, y mucho menos eh, imprimirle un impulso uniforme y vigoroso. Y pues todos conscientes de esta situación de desorden en el Estado mexicano, pues sabían que necesitaban organizar las actividades educativas en una sola dirección y trazar políticas que les permitieran consolidarse con una nación desarrollada y progresista. Y en el marco que le imponía formar parte de los países capitalistas, así el primer paso fue buscar la uniformidad de los sistemas educativos. Y pues este deseo de homogeneizar la enseñanza se hizo tangible en 1889 con la convocatoria de todas las entidades federativas al primer Congreso Nacional de Instrucción Pública, llevado a cabo por Joaquín Baranda como ministro de Instrucción Pública como representante. Sí. Bueno, es que yo tengo un cacho que creo que no mencionó Gus y no sé si lo diga o no, pero nada más es un cachito pequeño. Yo también quería complementar solamente unas ideas de lo que dijo Gus. O ya sí hay que aventarnos, al fin es también debate, ¿no? Simón, es como tipo debate. No necesitamos tanta ciencia. Este primer congreso, algo que faltó mencionar fue que se decidió que a los profesores se les diera una retribución digna, algo así le llamaban, que consistía en una jubilación total después de sus 30 años y ayuda en caso de enfermedades.
y ya. Bueno, complementando con lo que dijo Gus, como se menciona que en sí el Congreso se unificó como tal porque en realidad la educación era muy desorganizada, tanto en leyes, reglamentos. La verdad, las cosas como son. Y en sí, como mencionaban, en cada estado pues hacían en sí lo que querían y tenían diversas actividades para que las personas aprendieran. Y es por ello que se decidió consolidar en sí la educación. Y esto fue mediante el congreso que fue, bueno, el primer congreso que fue dado en 1889. En este también este congreso más bien se inspira en ideales de Jules Ferry y el congreso pedagógico que se había organizado en Francia en el año de 1880. Este se hizo patente en el campo educativo y referente a la educación de instrucción, y en esta reunión se hizo frente a la situación de la desorganización antes mencionada que existía en el terreno educativo. En primer momento del Congreso se mencionaron las actividades educativas, cómo debían de ser adoptadas, que tenían que ser coherentes y uniformes para los educandos. En un segundo momento se ponía de ejemplo la modernización y el orden que se venía gestando en el país y se creía que la conformación de un sistema nacional de educación popular fortalecería la unidad para conseguir así las áreas administrativas de la nación, y dicho avance también formaría la legislación civil al igual que la penal para que se hiciera uniforme en el país. Sin embargo, también aquí en el aspecto educativo, las leyes no seguían como tal sin un orden común e instrucción, y las disposiciones tomadas respecto a esta instrucción dependían de ayuntamientos y consejeros, y pues en sí esto ocasionó que cada vez se renovara esta institución y se modificaran también acuerdos para la instrucción, y esto también provocó la dificultad en la continuidad y organización en la educación. Buena esa participación. Ya no sé si prender la cámara o no. No lo sé, tú dime. Ya la prendí. Hola. Es que yo no me compañeros. peiné. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Voy a hablarles yo acerca de espero que no me esté trabando, acerca de la concepción que se tenía sobre la educación física, ¿no? Quiero hablar que al principio, cuando se empezó antes de toda esta idea de los congresos, nada más existían a lo que llamaban liceos, ¿no? En estos liceos se cursarían 4 años y después cursaban algo que se llamaba un colegio literario, en el que eran 4 años más y ya se preparaban para las facultades. En estos colegios sí había actividades recreativas, como los colegios de artes, ¿no? Donde después del liceo se preparaban pues las llamadas carreras prácticas y podían cursar los estudiantes carreras de arte o se podría decir, de diseño en esos colegios, ¿no? Las carreras por el momento pues solo eran de derecho para abogados, agentes, notarios. Son expertos, Bob. De medicina para médicos y farmacéuticos, y filosofía para profesores de primaria y administración. Pero los profesores de primaria no eran educadores físicos, ¿no? Tampoco preparaban en el fomento de la salud o el cuidado de la salud. Solamente los preparaban, como ya había mencionado, para la escritura, algunos temas de literatura, y ya fue hasta ahí cerca o un poquito más arriba del 1882, cuando se crea el Congreso de Higiene Pedagógica, y ya comienzan a existir los colegios que les llamaban de párvulos, que eran puras mujeres. Ahí estudiaban puras mujeres, el salón era de 30 y había una profesora, ya había gimnasia. También en el Congreso de la Uniformidad de la Educación, ahí ya se comienzan a ver la educación para docentes, y había ya, o sea, los docentes tenían que atravesar pruebas manuales, juegos libres, ejercicios militares también, y tenían
que conocer la teoría o fundamentos físicos, como los estamos estudiando en este momento. Había prácticas libres como el esgrima, excursiones, desfiles o actividades en barra que ponían a prueba sus pues capacidades físicas, ¿no? Otra cosa que quieran comentar, una pregunta, una duda. Ustedes, si van a decir otra cosa, igual si quieren yo digo otra. Puedo hablar un poco de los clubs que había en esta época, el porfiriato, y pues la presencia de las mujeres, ¿no? Como espectadoras de este ejercicio físico. Sí, dale. Ojo. Bueno, durante la segunda mitad del siglo XIX, en las escuelas mexicanas era casi inexistente la práctica de los ejercicios físicos, ¿no? Imposible. Sin embargo, en esta misma época comenzaron a introducirse en otros espacios sociales una diversidad de actividades físicas organizadas que reflejaban los cambios culturales propios de la modernidad. Algunos sports, que así se les llama, principalmente que el ciclismo, el hockey, el cricket, el box, el tenis, el béisbol, que son todos los deportes europeos, y bueno, en menor medida también el fútbol, pues comenzaron a practicarse entre algunos grupos urbanos de la élite porfiriana, con fines de esparcimiento. Para estos grupos urbanos, este tipo de diversiones constituía un elemento de distinción porque marcaba una diferencia entre sus prácticas con respecto a la de los grupos rurales, al mostrar su creciente predilección por los espectáculos profanos, ¿no? Con la transformación del paisaje urbano en el porfiriato, pues se crearon, se acondicionaron espacios en varias ciudades del país para las diversiones públicas y para la práctica de algunos de estos deportes que apenas comenzaban a introducirse. En el caso de la Ciudad de México, en 1881 pues se acondicionó una pista en el club de hockey y 10 años después la de ciclismo. En San Luis Potosí se inauguró el Velódromo de la Soledad en 1897. Y en 1897 también ya había frontón en, en, en esa misma ciudad, en San Luis Potosí. En Puebla, en Monterrey, en Guadalajara, también ya había llegado esto, pero fue creo que un año después. Y pues poco se ha explorado sobre la historia, ¿no? de estos deportes, pero todo enfatizan en la influencia que las comunidades de inversionistas extranjeros tuvieron en la transmisión de que estas formas de ejercitación física y en el financiamiento de sus espacios e instrumentos de práctica a los empresarios extranjeros que se sumaron también políticos mexicanos, principalmente los militares, quienes también invirtieron considerables sumas de dinero para los espacios deportivos. Y pues eran estas asociaciones o clubes deportivos aprovechadas pues por las familias extranjeras y mexicanas, pero de élite, para socializar y reforzar pues los lazos políticos que habría entre naciones y también para los lazos comerciales. Y para todo el caso de la gimnasia, fue a finales de este siglo del XIX pues que algunas colonias de Alemania, bueno, alemanas, inauguraron en ciertas ciudades del país pues clubes de gimnasia y realizaban exhibiciones públicas utilizando pues los aparatos especiales para su ejecución. Y pues en México el arribo en esta época de las agrupaciones para la conversión al protestantismo, como la Asociación de Jóvenes Cristianos, fue también importante en la introducción de las prácticas gimnásticas, ¿no? Y bueno, esta asociación, creada en Inglaterra, fundó instituciones en varias partes del mundo que se distinguieron por establecer programas de educación física y pues eran atractivas estas para los jóvenes y para que contribuyeran a acercarlos a los valores del protestantismo. Y pues en la Ciudad de México el gimnasio mejor equipado del país lo tenía el Young Men Christian Associations, y pues sus lecciones
calistenia eran acompañadas por piezas musicales en piano y contempladas por lecciones de higiene, lo cual pues era muy interesante esto si lo mencionamos, ya que todo esto fue antes de 1920. Y esta modalidad pues, de clases era la misma que promovía la SEP en las escuelas urbanas del país. Y pues eso significa que sí fue un gran golpe el que empezó a dar el deporte y los clubs en todo lo que es la educación en México. Buena esa participación, Gus. Thank you. ¿Algo que quieras comentar, Liz o Samantha? También vamos a hablar del Congreso Higiénico Pedagógico. Sí, si quieres. Dale. Bueno, respecto a ese, el doctor Idelfo Velasco en 1882 promovió el Congreso Higiénico Pedagógico. Este en sí trató lo relacionado con la higiene en los edificios, así como mobiliarios, libros y útiles y métodos, así como la distribución de tareas en el interior de cada establecimiento de educación, en este caso educación primaria. En muchas resoluciones que se tomaron fueron puestas en práctica posteriormente por algunos congresistas, pero aun cuando este congreso no se realizaba a nivel nacional, sus ideas llegaron a diversos estados de la República. Fue San Luis Potosí, en donde se conocieron por medio del diario oficial de este estado. Pero a pesar de estas acciones, en general también solamente se le daba a un nivel de la capital de la República, ya que en sí la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública regía únicamente para en ese entonces el Distrito Federal y los territorios de Quintana Roo y Nayarit. Y es por eso que en sí en cada entidad era, por así decirlo, libre de organizar su instrucción de acuerdo al interés de cada uno y en especial también de acuerdo a su situación económica, y por ello los estados del norte que tenían una mejor situación económica invertían en sí más a la educación pública, lo que esto sucedía más en entidades como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y esto presentaba, por así decirlo, un alarmante atraso en lo que a la educación se refería. En sí fueron varias leyes que se suscitaron con responsabilidad pública y se dictaron durante el Porfiriato. Voy a poner un ejemplo, que una de ellas fue la del 28 de mayo de 1888. En esta se consideraba el principio de instrucción primaria elemental. En esta se mencionaba que debía ser obligatoria, gratuita y laica. Y también se afirmaba que no se aceptarían personas que pertenecieran a alguna religión y que no se permitiría maestros ambulantes que recorrieran los lugares en donde no hubiese escuela, en sí que anduvieran paseando por los lugares no asignados. Todo se va a arreglar, ¿sí? Y que la instrucción primaria elemental debía de ser obligatoria en el Distrito Federal y en todos los territorios para hombres y mujeres a partir de 6 a los 12 años. Estuvo buena la participación. Voy a compartir un dato y tengo una pregunta para Samantha, para que se complete ahí la participación. Bien pensado, Woody. Entonces voy a activar mi cámara. Era lo que te iba a decir, porque yo también tengo una participación, pero si quieres hacer la pregunta. Vale, exclusivo de que sea para Samantha, para que complete su participación. También me gustaría que los demás opinaran, ya que pues este es el foro, ¿no? La discusión que estamos teniendo. Ahorita sabemos que después de terminar nuestra educación, de alguna manera nos tienen que pues hacer un examen, ¿no? Y que nosotros nos vamos a estar peleando por plazas para pues desempeñar esta educación profesional que estamos estudiando en este momento. Durante el segundo Congreso Nacional de Instrucción Pública se hacían maestros de educación física, se les decía maestros en ese entonces, realizaban pruebas físicas. Entonces, ¿ustedes creen que para esta nueva
nueva generación se debería de hacer 2 exámenes. O sea, sería interesante, ¿no? Que como docente físico no solamente hicieras un examen teórico, sino que también hicieras un examen que pusiera a prueba tus capacidades físicas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso? Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Digo que concuerdo con lo que dices, porque sería interesante ver que un docente de educación física, como lo seríamos nosotros, no solo nos calificaran por conocimiento o por lo contrario, no solo por ser bueno en un deporte, sino tener esa combinación de conocimiento y práctica, ya que lo vas a llevar a los alumnos y es lo más importante. Estaría bien, buena participación. Gustavo, Liz. Bueno, yo considero que, porque por ejemplo, como mencionan, una cosa es lo que evalúan, se van a adquirir durante toda la carrera, pero pues también en sí esos conocimientos son aplicables y qué mejor manera sería, por ejemplo, que mencionas un examen físico, porque ahí se demostraría que no solamente tenemos el conocimiento, sino que también hemos puesto en práctica eso que hemos ido aprendiendo de cuidar nuestro propio cuerpo para así poner el ejemplo a los alumnos a los cuales les vamos a impartir clases en un futuro. Buena esa participación. Samantha, Gustavo, ¿querían comentar algo? ¿Qué no vas a participar, Gus? Porque lo que iba a decir era del Congreso, pero por si quieres responder a la pregunta. Si quieres, participa sobre el Congreso y ahorita hablo, no sé, sobre las mujeres Estás enfermo, Bruce Wayne. en esta época. Ahora, a ver, bueno, ya. Yo quería participar como para cerrar esto del primer Congreso. Que los puntos principales que se sometieron en la deliberación fueron que la instrucción primaria fuera laica, obligatoria y gratuita, como ya lo habíamos visto en las clases anteriores del profe. Tomando en cuenta que la uniformidad era el mayor problema de la unificación nacional, era el problema mismo de nuestra independencia y nuestro porvenir. Todo lo que hay de fuerza centrífuga en la heterogeneidad de hábitos, lenguas y necesidades debía transformarse en cohesión. Eso era lo que dijo uno de los miembros de la comisión. Y el laicismo, que esto hace referencia a que es sinónimo de lo neutral, se podría decir así, que nunca como antirreligioso o sectario. Según Gregorio Torres Quintero, famoso por su método para la enseñanza para leer y escribir, la escuela laica era la conquista social más gloriosa del siglo XIX. Gus. Échale. Bueno, pues, como ya había comentado, dentro y fuera de estos clubs, de las escuelas de deporte, de la misma SEP, pues empezaron a organizar los primeros torneos deportivos, ¿no? Avalados por el gobierno porfiriano, pues los cuales poco a poco lograron como aglomerar a un número mayor de espectadores, quienes acudían a observar con curiosidad esos cuerpos que mostraban su agilidad y su fuerza con el lanzamiento de una pelota o con el dominio de un caballo. Y bueno, a ciertos torneos se incorporaron ya no como espectadores, sino como competidores, alumnos de algunas escuelas de nivel medio superior de la capital. O sea, ya estaban incluyendo a los alumnos, a los educandos como competidores en estos primeros torneos, ¿no? Y bueno, un gran ejemplo pues fue en el torneo de béisbol, que fue en 1895, en donde pues hicieron presencia la Escuela de Artes y Oficios, el Colegio Militar y la Escuela Nacional Preparatoria.
Y pues poco a poco fue común pues observar en estas reuniones a mujeres de élite porfirianas quienes asistían como espectadoras de los torneos deportivos. Y pues su presencia, por ejemplo, en las corridas de toros, en las carreras de caballo o de bicicleta, pues era parte del escenario, ¿no? Que adornaba estos espectáculos. Y para los organizadores era la ocasión perfecta para que ellos ostentaran pues públicamente sus vestimentas de moda. Em, y bueno, por ejemplo, en Pachuca, para asistir a las carreras en bicicletas, toda la gente pues, chida, ¿no? Es rica en ese país, junto con sus músicos de la banda del estado, pues se trasladaba en un tren especial al- a estos lugares donde la gente se acomodaba en su respectiva tribuna, como tipo palco, como lo hacemos ahorita, y pues una de ellas era ocupada exclusivamente por las mujeres asistentes, ¿no? Que acompañaban a sus señores esposos. Y también ¿qué se puede decir? Por lo general, las mujeres de esta clase alta pues tenían como principales diversiones, fuera de todos los actos de su religión, pues era asistir al teatro, a los cafés, a los toros, a los circos, jugar cartas también, jugaban cartas, organizar ellas mismas tertulias en casas donde aprovechaban para intercambiar opiniones sobre los últimos acontecimientos de la época, ¿no? Estas situaciones, pues, no es como que nos hagan pensar que, pues, no existieran mujeres que practicaban algún deporte, ¿no? Y, pues, a finales de este siglo, del siglo XIX, pues, comenzaron a circular noticias sobre, pues, las primeras deportistas mexicanas, ¿no? Que aunque, pues, eran pocas, pues, eran, por ejemplo, mujeres solteras de las familias más pudientes, las cuales, pues, accedieron a ciertos deportes, ¿no? Y, pues, los principales que más practicaban ellas, pues eran, creo que era la arquería, el golf, el tenis, el patinaje y el croquet, pues eran deportes no de contacto y aparte eran deportes individuales. Y pues en 1895 participó en la Ciudad de México la primera mujer en una competencia ciclista y pues aunque para esa época la mujer no, o años después, perdón, no circulaban por las avenidas de las ciudades cuerpos femeninos, esa mujer tuvo un gran golpe en todas las demás. Entonces ya podrías ver a todas las mujeres yendo, no sé, por la avenida con su bici acá bien chidas, ¿no? Y pues lo que quiero decir es que las primeras veces en el país, deportivamente hablando, son las que más marcaron en la historia. Y pues creo que todo lo chido deportivamente comenzó desde el Porfiriato. Yo quería... Dale. No, ¿qué ibas a decir? No, sí, dale. Ya le iba a acabar, pero dale. Bueno, es que igual quería terminar como con una conclusión hasta que mencionó también lo del Porfiriato, que pues en sí el inicio de la República Mexicana como tal, tras el Porfiriato se vino un movimiento más notable en sí, en busca de mejores condiciones de vida para las personas y también así una justicia social que impulsará la educación como instrumento indispensable, así también para introducir nuevos proyectos y nuevas ideas. Y apoyada en la legislación social del proceso revolucionario, física en sí se formalizaría como un factor indispensable de la educación integral, ya que con el paso del tiempo se fue reconociendo sus bases fundamentales en las leyes tanto biológicas y sociales, y así fue como se adaptó el juego a los deportes. Y en sí como tal, los congresos mencionados en un principio no fueron como tal muy bien planteados, por así decirlo, ni cumplían como tal lo que se estipulaban. Pero esto ya fue hasta posteriormente que ya se fue conformando una uniformidad, pero también esto debido a que en sí necesitaba esa equidad, por así decirlo, en el país para todas las personas, como lo vimos en el Congreso que se menciona,
que se buscaba promover una integridad, pero no solamente de determinada cantidad de personas o castas, sino en sí ya de toda la república para que el país estuviese en mejores condiciones. Muy interesante esa participación. Con esta concluimos el foro de discusión. Compañeros.